Muy bien, para mí es un privilegio y una gran responsabilidad estar aquí. Y bueno, después de esa presentación, lo que puedo añadir es o ponerle una firma que diga gloria a Dios. Porque todo eso simplemente lo soy por su gracia y espero en el transcurso del mensaje darles evidencia de por qué lo digo. Solo es por la gracia del Señor. Y para aprovechar aún más el tiempo que en el primer culto me dijeron que podía estar hasta las 3 o más, porque espero que ustedes no me digan, bueno, te puedes quedar hasta las 3, nosotros nos vamos. Pero en ocasión de lo que ustedes celebran hoy en día, que es el Pentecostés, un evento trascendente para la historia de la humanidad y por supuesto un evento trascendente para nosotros como iglesia, que heredamos ese evento y sus consecuencias, sus efectos. Se está hablando en este tiempo acerca de lo que es la generación de cristal, y eso me permite decir que para un mundo de cristal se requiere un poder dinámico, un poder con la capacidad de reparar el cristal, un poder con la capacidad de transformar el corazón humano y de satisfacer sus más profundas necesidades, principalmente la necesidad espiritual, que es la necesidad de Dios. Y resulta triste cuando nosotros analizamos lo que es esa expresión de generación de cristal o esta época de cristal o una sociedad de cristal, porque es una sociedad rompible, una sociedad que se quiebra fácilmente, tiene sus características positivas, pero dentro de ello tiene sus características negativas. Y para quienes han estudiado esa caracterización de las épocas, cuando se hablaba del modernismo y luego se habló del posmodernismo, cuando el modernismo frustró las grandes expectativas que le había creado a la humanidad, de que erradicarían las enfermedades, que habría paz mundial, pero en medio de esa modernidad explotaron 2 guerras mundiales, surgieron nuevas enfermedades, y bueno, imagínense, en nuestro tiempo estamos recién saliendo de una pandemia, ¿verdad?, que puso a los científicos al borde. Una gotica que usted y yo casi ni vemos, puso a temblar el mundo entero, y a los científicos nos volvió locos. No sé si se acuerdan por ahí que alguien en algún momento dijo, los tiene locos, para no herir susceptibilidades. Pero lo que realmente puso loco al mundo fue la gotica esa, ¿verdad? Entonces, asistimos a una época donde la gente es rompible, pero muy fácilmente. Una época donde los envases pasaron a hacerse, a fabricarse de plástico para evitar lo rompible del vidrio, pero resulta que lo rompible quedó en la vida humana. Ahora nosotros somos vidriosos. El vidrio se quiebra fácilmente, se rompe fácilmente, entre algunas características, una sociedad victimista, una sociedad intolerante. Lo vemos, por ejemplo, en los promotores del LGTB o de los proabortos, porque ellos dicen que nosotros somos intolerantes porque no aceptamos su planteamiento, pero cuando ellos asumen el poder se vuelven intolerantes a nosotros. Hace unos años Dios me permitió ir de viaje misionero a España, y estaba recién aprobada una ley en España donde ahora se les enseña a los muchachos esa parte de la orientación sexual, y había toda una campaña para eso. Un hombre allí en España tomó un autobús, le pintó unos eslóganes allí y comenzó a recorrer las ciudades principales de España, y en muchas de esas ciudades no lo dejaron entrar. Estas comunidades lésbicas lo tomaron a piedra en un país desarrollado, que se cree desarrollado como España, en Europa. Así que ellos que piden tolerancia se vuelven luego intolerantes. Pero el resultado de eso no es mejor sociedad. El resultado de eso es una sociedad más voluble, más vulnerable. La OMS dice
que para el 2030 uno de los principales, el principal problema de salud de las naciones será la depresión, porque la depresión precisamente es el resultado de esta sociedad de cristal. La depresión es el resultado del posmodernismo, que quitó la intelectualidad y todo ese tipo de cosas y le dio un auge al sentimentalismo, a la emocionalidad. Entonces generó una frustración mayor, se profundizó la frustración, la decepción que dejó la modernidad, porque nada de lo que el hombre puede hacer realmente puede satisfacer o llenar totalmente las necesidades del ser humano. Solamente hay un poder que puede hacerlo. Y por eso digo que un mundo de cristal requiere un poder dinámico, con la capacidad para transformarlo y satisfacer sus más profundas necesidades. La OMS también dice que la segunda causa de muerte para ese tiempo será la depresión. Y la depresión es la amiga precisamente de eso que la sociedad de cristal genera, el suicidio. Es amigo de la depresión, porque todo el que se suicida parte de un estado depresivo que le quita la facultad para pensar adecuadamente. Solo un poder capaz de transformar y satisfacer las necesidades del corazón humano puede ayudar a la humanidad. Ese único poder que yo conozco con la cualidad para hacer eso, para dinamizar este mundo, para dinamizar el corazón humano, para transformar el corazón humano, para satisfacer las necesidades del corazón humano, es el poder de Dios. Amén. Definitivamente, su pastor les mencionó mis 36 años de vida cristiana, son parte de los 40 años de vida cristiana que voy a cumplir en octubre precisamente de este año. Conocí al Señor en el año 1975. Pasé 6 años apartado del Señor. Aquí hay una hermana en Cristo que, aunque no me conoció en ese tiempo, pero ella es parte de la bendición que Dios preparó por allí. Es la hermana Lena, la mamá de su pastora, Karina, porque a su iglesia comenzamos a asistir, nos llevaba un hermano cuando nos convertimos en aquel entonces. Una iglesia fundada por su esposo, porque es hoy en día su esposo, y un grupo de hermanos en la ciudad de Villalaure, en Acarigua, la iglesia del Buen Pastor. Así que es el único poder que yo conozco con esa capacidad para hacer eso, y ese poder se manifiesta en este tiempo en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo ha quedado como nuestro consolador, como nuestro acompañante, como nuestro empoderador, y Él opera ese poder que transforma vidas. Por eso Pablo dijo: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Ahora, ¿pero qué ha ocurrido? Precisamente por esa verdad, una verdad incómoda para Satanás, para el reino de las tinieblas y para el mundo que le sigue, el diablo se ha encargado de desprestigiar ese poder dinamizador. Lo ha desprestigiado y ustedes se van a dar cuenta cómo lo ha hecho. Ha buscado prejuiciar a la sociedad de cristal, a la sociedad vidriosa especialmente. La ha buscado prejuiciar en contra de este poder de Dios, para alejarlo de ese poder, ponerlo lo más lejos que pueda de ese poder que es el único que puede satisfacer su necesidad. Él se ha publicitado, todos ustedes seguramente han visto el telemercado, ¿verdad? El telemercadeo en la televisión. La mayoría de nosotros pasamos del canal cuando se devuelve en la mañana, que si tú esto, que si lo otro, que si lo compras ahora te damos 3 por 2, y al siguiente día dicen lo mismo, ahora, llama ahora, pero bueno, al siguiente día otra vez por lo mismo. Y antes la gente se comía el cuento, pero ya no vendo, pero bueno, si mañana va a estar igualito, entonces yo espero hasta mañana, o espero hasta pasado mañana, hasta cuando tenga dinero, ¿verdad? Puedo decir. Pero así es el diablo usa el telemercadeo, porque el telemercadeo llega y le habla de su almohada, esa almohada que se te enrolla, esa almohada que a mitad de la noche se pone como un sándwich y que te produce dolores en el cuello. En cambio, te presento esta nueva almohada. Esta almohada no se enrolla, esta almohada no se aplasta, esta almohada hace que te levantes con nueva fuerza y energías, no sé qué. Y tú dices, quiero esa almohada. Le meten tanto como eso. Bueno, así ha hecho el diablo.
ha buscado desprestigiar el poder dinamizante de Dios para publicitar su propio poder, que tiene poder, pero no es poder como el de Dios, con la capacidad que tiene el de Dios, mostrándose más actual, adelantado, progresista, como lo de la LGTB, sobre todo porque está en el tapete en este momento, más estilizado, más creíble y más glamuroso. Por eso la gente hoy aplaude a un santero que sale con su vestimenta de blanco y su poco de collares en las manos y aquí. Pero una hermanita que anda con la falda larga, con el pelo sin arreglarse, entonces ese es un fanático. ¿Y el santero? No, ese es un señor. O hay uno de esos que se visten muy raro, que no son ni transformistas, ¿verdad? Algo así creo que le dicen, que está dentro de eso. Entonces, sale uno de esos. Yo vi uno de esos en España, llegando a España, mientras esperaba al hermano que me iba a ubicar en lo que llaman el AVE, el tren ese supersónico allá. Entonces vi pasar uno y lo miré así, si era un hombre o qué era, pero andaba vestido de esa forma. Pero ese es un progresista, él está adelantado a los tiempos, actual. Pero entonces ven de repente esta hermanita, o ven a un pastor con corbata, camisa manga larga, la Biblia debajo del brazo, unos pantalones formales, unos zapatos formales. Ese es un fanático. ¿Se dan cuenta? Él ha buscado desprestigiar el poder dinamizante de Dios y tratar de colocar su propio poder, pero que no transforma, pero para mal, que genera más vacíos que llenuras, lo ha hecho. Y dentro de ese torcimiento que le ha dado al verdadero significado del poder dinamizante de Dios, que le llamamos poder pentecostal, porque lo asociamos a ese evento que precisamente estamos recordando hoy, lo que ocurrió en el día de Pentecostés, que era una fiesta judía de 50, Pentecostés es de 50, eso significa 50 días para celebrar la cosecha, todo lo que Dios les había dado, una manera de agradecer a Dios, de generosidad y gratitud a Dios. Y en el día 50, el último día de esa fiesta, el Señor dijo: este es el momento, para que haya una nueva cosecha, pero ya no de trigo, de cebada, ni nada de eso, sino de personas transformadas y convertidas. Ese día hizo que descendiera el Espíritu Santo y llenara a aquellos 120 y los convirtiera en una dinamita que nos ha alcanzado, la explosión nos ha alcanzado a nosotros hasta el día de hoy. Pero ese poder pentecostal, ese poder dinamizante, transformador de Dios, miren cómo lo ha torcido Satanás. Voy a tratar de comprobarlo con nosotros aquí. ¿Quién quiere ser millonario? Todo, ¿verdad? Pero en cuanto al nombre del programa, una pregunta, la pregunta 13. Esta es la pregunta del millón de dólares, de bolívares no gusta mucho. Cuando ustedes escuchan la palabra pentecostal, ¿cuál de las siguientes imágenes se les vienen a la mente? Opción A: hermanas con velo, faldas largas y pelo sin arreglar. No conteste todavía. Opción B: una iglesia entonando cantos considerados pasados de moda, como en Una nube blanca, que me encanta ese canto porque fue el que escuché en la campaña donde me convertí en el año 75. Opción C: un pastor predicando del infierno y que la gente se va para el infierno. O opción D: cristianos viviendo una vida destacada por la singularidad, la trascendencia y la transformación de lo que le rodea. ¿Cuál de esas opciones lo elige usted? Idealmente usted dice la última, pero le estoy diciendo que es lo que realmente se le viene a la mente cuando yo le hago la pregunta, cuando le digo pentecostal. ¿Verdad que se vienen las tres primeras? A veces, hermana con falda y todo lo demás, pastor predicando en el infierno y cantando cositas de esos machangosos. Eso demuestra cómo el diablo ha torcido el verdadero significado del pentecostal. No porque ellos lo hagan, en ellos está el poder pentecostal y lo viven de esa manera. Pero me estoy refiriendo que ha tomado eso para ridiculizar el verdadero significado de lo que Dios ha prometido para usted y para mí, y que es transformador y que el mundo lo necesita, su familia lo necesita, su vecindario lo necesita, el lugar de su trabajo o su empresa lo necesita.
Barquisimeto lo necesita, Venezuela lo necesita, el mundo lo necesita. Una de las primeras cosas que ha torcido es la pentecostalidad, la ridiculiza como pentecostalismo. La diferencia está en el sufijo de las dos palabras, el sufijo idad y el sufijo ismo. Cuando usted le coloca idad a cualquier palabra, la transforma en una cualidad: amabilidad, fiabilidad y sucesivamente. Así que cuando decimos pentecostalidad, hablamos de una cualidad espiritual. Son personas que, creyendo en lo que ocurrió en ese día de Pentecostés, han deseado experimentar lo mismo en sus vidas, y experimentándolo lo han transformado en vida, en hábito, en conducta, de tal manera que transforman su entorno, impactan su entorno. Eso es pentecostalidad. Pero pentecostalismo, el ismo, cada vez que usted le coloca ismo a cualquier cosa, lo exagera. Es un sufijo que indica exageración de algo. Por ejemplo, comunismo, exageración de lo común. Todos supuestamente iguales, porque en la práctica sabemos que no es así. Pero comunidad, cualidad, respeta la diversidad. Es un grupo donde respetamos la diversidad y nos amamos y compartimos, sinergizamos las diferencias y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando decimos pentecostalismo, es una exageración, es una caricaturización, otra vez. Caricaturización de la pentecostalidad, la convertimos en una caricatura. Yo soy caricaturista. No que soy una caricatura, soy caricaturista. O sea, puedo hacer caricaturas. Y las caricaturas se caracterizan por exagerar ciertos aspectos de la persona. A veces la cabeza o las orejas. A mí exageraría las orejas. O de repente el tamaño me haría más chiquito de lo que yo soy, ¿verdad? Porque siempre uno trata de darle algo humorista a algún aspecto de la vida de la persona que le hace la caricatura. Han caricaturizado la pentecostalidad en eso, en algo rechazable. Lo han exagerado, lo han puesto como gente de fanático. Pentecostalismo es sinónimo de gente ignorante, gente de barrio por allá, de rubo, ese tipo de cosas. Gente que no tiene estudios. Eso es lo que somos los pentecostales para lo que el diablo ha querido hacer ver. Pero lo que el diablo no ha podido tapar es que aún esos tierrubos transforman sus comunidades, porque se meten con los malandros, donde de repente muchos, ni siquiera los políticos les gusta meterse, y hay esos delincuentes, esos pranes que se han convertido al evangelio y hoy son más bien predicadores de la palabra del Señor, que van a las cárceles a predicarle lo que estaban allí antes con él. Otra de las cosas que ha torcido Satanás es el fervor, ridiculizado como emocionalismo. Es imposible que usted reciba un corrientazo eléctrico y usted no diga que sea ay, pero la que usted no dice ay, ¿cierto? Porque la corriente. Ayer tenemos una mascota reciente en la casa, un pastor alemán, y entonces los patrones son muy tremendos. Y bueno, yo coloco un ventilador porque está haciendo mucho calor, pero el ventilador tiene cables empatados. Y él se puso a mordisquear, y yo escucho. ¿Qué le pasó? Y cuando veo, es que estaba pegado. Perdónenme esa ilustración tan cruel, pero lo salvé, ahí está. Lo cierto es que no va a mordisquear más ese cable. Entonces, imagínense un poder como el poder del Espíritu Santo, derramándose sobre mí, sin poder explicarlo, sin poder decir cuándo, cómo, puedo decir dónde, pero no puedo decir cuándo ni cómo. Se apoderó de mi vida, me transformó, me hizo demostrar evidencias que sobrepasan la experiencia humana. Por ejemplo, hablar en otro idioma. Yo machuco el inglés. El inglés allanerado, hablo yo. Ese es un inglés allanerado. Pero hay personas que hablan en inglés por el Espíritu Santo sin haberlo aprendido, sin haber estudiado en Open English. Lo dije más o menos, ¿verdad? No dije Open English. Sí, el pobre chique, no dije que chique ni nada de eso.
¡Qué mal inglés! Entonces, que uno experimente ese poder del Espíritu Santo en la vida de uno y usted no diga ni siquiera ¡ay! Eso es imposible. Porque todos los que lo han experimentado han dicho algo, me ocurrió algo, tuve un encuentro con Dios especial, poderoso. Y si no comienzan a mostrarle en la vida un alcohólico por ahí empedernido, ni alcohólicos anónimos, lo ayudó a salir, a abandonar el alcoholismo. Se entrega a Cristo Jesús, recibe la llenura del Espíritu Santo. Tremendo. Un tímido, ahora hay que quitarle el micrófono, porque ahora habla demasiado. Entonces, no es un emocionalismo, es fervor. Es el resultado de un impacto interno que transforma mi vida tan profundamente que yo tengo que decirlo, tengo que hablarlo, tengo que pregonarlo a los cuatro vientos. ¡Cambié! Algo me transformó, recibí algo aquí que ahora me hace capaz de hacer tal o cual cosa. Pero el diablo quiere que se le vea, son unos emocionalistas, son evangélicos, son unos emocionalistas. Entonces uno para que no lo tiren de emocionalista, no es uno que se queda rígido cada vez que el Señor se manifiesta en la vida nuestra. La valentía que resulta de ese poder la ridiculiza como un descontrol. Es que no tiene control sobre eso. La gente ignorante, ¿quién sabe? La gente de los barrios, ellos son así, son fanáticos, no tienen control sobre las cosas. Porque ven a un evangélico predicando en la 20. La primera vez que mi discipulador me dejó para predicar el evangelio a una vecina, andábamos en una evangelización dominical, me dejó frío, yo no dije nada, me quedé, y él tuvo que entrar en el juego y hacer la tarea. Pero el día que recibí la llenura del Espíritu Santo, los buceteros cuando me veían, estoy exagerando, pasaban de largo, porque en la buceta aprovechaba para predicar. En ese tiempo viajaba a la librería aquí, yo soy de Acarigua, venía aquí a ver la librería, los libros que podía comprar, y en el autobús de repente hay una cosa, y yo, pero sí, yo era muy tímido, pero no, era tan fuerte que tenía que pararme. La única manera de liberarme de eso era pararme, comenzar a predicar a la gente y presentarme. Y entonces alguien se me sentaba a hablar y comenzaba a preguntarme un poco más de eso. ¿Se dan cuenta de lo que ocurre? Entonces no es descontrol, es valentía, una valentía que le sale a uno de no sé dónde. Es la valentía de tener el poder del Espíritu Santo de tu lado, aquí dentro. El diablo también ha ridiculizado la espiritualidad que resulta de esa experiencia, poniéndola como un fanatismo. No son unos fanáticos, no hay espiritualidad, no hay respuesta a una intervención de un ser espiritual en tu vida, sino que ese es fanatismo. Son gente que se hacen ideas en la mente y se vuelven fanáticos. Entonces, para que no nos digan fanáticos, nosotros tratamos de hacernos un poquito más estilizados, más glamurosos y todo lo demás, porque acuérdense, telemercado. El diablo quiere que nosotros creamos esa mentira para que entonces el poder dinamizador de Dios lo apoquemos, lo enlatemos, lo limitemos. Y si lo limitamos, no va a producir el efecto que debe. La fe la ridiculiza como un creísmo. Nos pone como si fuéramos creyones, pero no primacolor ni de los chinos que son malditos los chinos. Perdónenme si hay alguno que tiene un negocio de chinos aquí, pero es que es verdad. Le compramos unos a mi nieto y eso era tratar de darle nada que, o otro era que se partía la punta, los primacolor, esos son los mejores. Aunque no me estés pagando por estarlo pagando. Ahí eso va a salir. Le cortan eso. Ridiculiza la fe como ese exceso de creencia. Es que lo creen todos, son unos creyones. Pero resulta que cuando tú experimentas el poder del Espíritu Santo y tú ves cómo el Señor crea una pierna de donde no había, inclusive supe una oportunidad de alguien que recibió este milagro. Tenía un ojo de vidrio y Dios le hizo un ojo natural. Increíble. ¿Cómo no vas a creer tú después? Es más, por tu propia experiencia que transformó tu vida, tu manera de pensar, ¿cómo no vas a creer en Dios? Mire usted, me pueden decir cualquier cosa. Aquí puede llegar un científico que puede saber más sobre
temas X que yo, pero si el único argumento que yo le voy a decir es el argumento que dijo aquel ciego, que era ciego, pero ahora veía. Él le dijo, bueno, mire, yo no sé si es profeta o qué, pero lo único cierto es que yo era ciego y ahora veo. Y yo puedo decir, bueno, yo intenté quitarme la vida un día y ahora la tengo. Más bien he dado 3 vidas, que son mis 3 hijos, y uno de ellos me ha dado 3 nietos, ya salió una ramita, 3 ramitas de ellos. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que yo no tenga ahora fe? Y la otra cosa es que la comunión con Dios la ridiculiza como si fuera un misticismo. Son unos misticistas, son unos locos. Es una loquera que caen esa gente. Eso no es comunión con Dios. Como que yo tenemos una comunión con Dios donde Dios nos habla, donde Dios nos guía. El Señor acaba, hace unas semanas atrás, hace un mes atrás, acaba de darme una palabra que estaba esperando una respuesta de Dios y me la dio de la manera que menos esperaba. Y esta semana que tuve dos eventos misioneros, uno de los misioneros que Dios usó en el año 1991, en mi acto de grado en el Instituto Bíblico, lo vuelve a usar al Señor, dejando ahí, igualito como aquella vez, una palabra al final de su conferencia que fue como una flecha que Dios, ¿cómo me haga decir a mí? Yo no tengo comunión con Dios, que yo no conozco ese Dios que me habló, ese Dios que me ha dicho, sobre todo el año pasado, que viví un momento de depresión y de colapso emocional, y me dijo, yo he hecho muchas cosas maravillosas, pero ninguno como hacerte a ti. Y yo estoy seguro que él no me lo dijo porque yo soy mejor que cada uno de ustedes, lo que estaba intentando decirme que tú eres parte de mi ópera prima. Tú eres una obra, como dice el salmista en el 139, una obra maravillosa, pero no porque sea mejor que usted, sino porque soy una obra de Él, me hizo, Él, valgo para Él. Y eso me volvió a dar el mismo ánimo y la misma inspiración que me dio en una oportunidad que espero contárselas al final de este mensaje. Así que ven cómo el diablo ha torcido algo que le sirve a la humanidad, que necesita la humanidad, que necesitamos nosotros para apocarla, para limitarla, no ese poder, sino a nosotros, para beneficiarnos de sus efectos. Necesitamos recuperar el verdadero significado del Pentecostés y de lo pentecostal y de la pentecostalidad, no el pentecostalismo, que ustedes van a seguir escuchando ese nombre, inclusive en libros y en autores y todo lo demás. Pero recuerden, es pentecostalidad, no pentecostalismo. Porque la pentecostalidad es esa cualidad que resulta de haber sido llenos del poder del Espíritu Santo para vivir una vida transformada, con la capacidad para facilitar la transformación de los que están a nuestro alrededor. ¿Cuándo comenzó esto? Hechos capítulo 2. Se prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8, aunque hubo otros momentos en los que el Señor lo dijo. Pero específicamente en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se los estaba prometiendo a un grupo de judíos que eran parte de un pueblo subyugado por un gran imperio. Ese mundo era gobernado por uno de los imperios más poderosos y sanguinarios que ha existido sobre la tierra, el imperio romano. Y él está diciendo: yo voy a llevarlos a ustedes a que pongan bajo mis pies a ese imperio romano. Y eso ocurrió unos 300 años después, cuando uno de sus emperadores, llamado Constantino, después de la iglesia venir siendo perseguida, declaró el cristianismo como la religión oficial del Estado y se rindió el imperio romano a aquel mensaje, aquel evangelio, aquel poder que parecía que no hacía mucho daño. Pero ocurrió algo. En la historia de la iglesia hay una etapa que se llama la historia de la iglesia imperial. Lamentablemente, a raíz de ese edicto de Constantino, que trajo bendición al principio, luego se convirtió en una maldición, porque la iglesia pasó a ser una institución y se comenzó a dejar de lado muchas cosas, entre ellas esta enseñanza de la pentecostalidad, esta cualidad de ser receptor del poder de Dios y ser un facilitador de experiencias que le haga a las demás personas recibirlo también. Nunca cesó del todo
históricamente hoy se han descubierto documentos que hablan de que esa experiencia siempre estuvo en pequeños grupos, pero a nivel institucional eso cesó. Hasta que a principios del siglo XX, por allá a principios del 1900, Charles Parham, un ministro norteamericano, siente la inquietud de estudiar el libro de los Hechos, pensando que la iglesia se había vuelto muy tranquila, sin mucho impacto en la sociedad, se había familiarizado con la sociedad. Él comenzó a estudiar el libro de los Hechos e invitó a un grupo de hermanos con él. Comenzaron a estudiar Hechos, desde el 1 hasta el 28. Y dijeron, esto es fabuloso, esto es maravilloso. ¿Qué tal si comenzamos a orar? Porque aquí no dice por ningún lado que esta experiencia terminó o se iba a terminar en algún momento. Más bien, Hechos termina abruptamente. Termina con Pablo en pleno ministerio, inclusive estando encarcelado. Así que se piensa que esa historia continúa y usted y yo estamos escribiendo otro capítulo del libro de los Hechos. Esto es así. Entonces, ellos dijeron, vamos a comenzar a orar para ver si podemos experimentar eso. Y comenzaron a orar por eso. ¿Sabe qué pasó? Unas semanas después, ¡pum!, comenzó a experimentar una experiencia similar con las mismas señales que habían experimentado los hermanos allí en el capítulo 2 del libro de Hechos. Uno de los que estaban allí con él, el viejito William Seymour, un negrito, regresa a Kansas, una calle de nombre Azusa, alquila un lugar que había sido era un establo. Inclusive, lo más reciente que había estado allí era una funeraria, Este viejito alquila eso y comienza a organizar reuniones de oración allí en ese lugar. Se dice que William Seymour ponía 3 o 4 cajas de zapatos como púlpito, se arrodillaba y lo que ocurría era que él ponía su frente en la caja más superior y comenzaba a orar. Como sin llamar a la gente, sin nada, la gente comenzaba a llegar y comenzaba a experimentar algo distinto en su vida, en su cuerpo. Hay registros históricos de personas que comenzaban a darle las palmas, algo así como descontrolado, porque Dios lo quiere hacer ver, pero acuérdense, un corrientazo y de algún modo lo está manifestando, aplaudiendo, pero otros comenzaban a reír a carcajadas, otros comenzaban a saltar, otros comenzaban a hablar en otras lenguas, tanto que podían pasar 15 o más días sin poder hablar el inglés, sino esa lengua. Otros inclusive comenzaban a dar vueltas en el piso, pero comenzaban a dar vueltas en el piso, y eso revolucionó. La gente iba, y la gente que iba experimentaba lo mismo. Y se conoce ese momento histórico como la restauración del movimiento pentecostal en el mundo. A raíz de eso, la iglesia tuvo un despegue. Las misiones se dispararon. Salieron misioneros, no solo en Estados Unidos, sino hacia otras partes del mundo. Y la llama cayó en Europa, y por allá comenzaron a salir misioneros, enviando misioneros al África, a América. Y fíjense, la llama se trasladó a Sudamérica. Sudamérica, por allá por los años 70, se convirtió en un polvorín del Espíritu Santo. Todos los estudiosos del crecimiento de la iglesia vinieron a Sudamérica a ver qué estaba pasando, campañas por aquí, esas campañas que a veces las tildamos de no sé qué y todo lo demás. Esas fueron las que trajeron a los antepasados cuyo trabajo y obra han hecho que ustedes estén aquí hoy en día. Así que en vez de ridiculizarlos, deberíamos, inclusive en estos eventos, traer al recuerdo eso, para que no olvidemos nuestro pasado, ni nos avergoncemos de eso. Jamás me van a ustedes escuchar a mí ridiculizar a mis antepasados, ni siquiera a los que construyeron sus normas en nuestro tiempo. Porque gracias a ellos, yo estoy aquí. Entonces imagínense, es una restauración. Ahora, en Venezuela, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo llegó la llama a Venezuela? Y le voy a dar un dato. La llama llegó a Venezuela en el año 1923, con el segundo de los 2 misioneros pentecostales, los primeros misioneros pentecostales que llegaron a este país, Bender, fundador de la iglesia barquisimetal y la herencia. Le debemos que aquí existe el evangelio en nada. Eso fue en el 2019, en el año 1923, cuando se estaba inaugurando el primer templo construido en todo el estado Lara, evangélico.
orando él, siendo un pentecostal, habiendo estado allá en Azusa, el Señor derramó esta misma experiencia del capítulo 2 de Hechos. ¿Y sabe dónde fue? En Barquisimeto. Allí, por donde está hoy en día Barquicenter. Ahí en ese lugar, perdón, donde está hoy el Banco Fondo Común. Esa fue la primera sede, ya que era el primer templo. Donde está Fondo Común, en toda la esquina, detrás de la Plaza Altagracia, ahí ocurrió esa primera. La gente comenzó a remolinarse y decían, esto está loco, lo que el diablo les estoy diciendo que ha ridiculizado. Y a partir de allí se inició en Venezuela un avivamiento en la plantación y la multiplicación de iglesias y el crecimiento de la iglesia como usted no tiene idea. En el mundo, de las 10 iglesias más grandes del mundo, las 5 primeras son pentecostales. Eso tiene que decir algo. Hay algo dentro de la pentecostalidad, hay un poder dinamizador, transformador, que cambia, que abre caminos donde uno no puede abrirlo. Bender fue uno de los llamados misioneros de la fe. Ellos salían con el pasaje y lo que habían ahorrado de repente para unas 3 semanas, unos 3 meses estando aquí en el país donde llegaron. A él no lo sostuvo una misión, por eso les llamó misioneros de fe, pero él traía lo más importante que era el Espíritu Santo. Y miren todo lo que logró él solo, como Dios lo usó para multiplicar eso en cientos, miles de ministros desde entonces y cientos y miles de iglesias. Eso es el pentecostalismo. ¿Quieren eso? ¿Se sienten parte de eso? ¿Se identifican con eso? De que ya no es solamente nuestros hermanitos que amamos, pero que se ha usado para hacernos ver como que no, el pentecostal no, para yo no soy pentecostal. Ahora, tengo que hablarles acerca de cómo hacemos nosotros para convertirnos en ese pentecostal dinámico del que estoy hablando aquí, del que Dios planeó, del que Dios diseñó. Entonces, de eso es que quiero mencionarle 3 señales que lo identifican a usted como un pentecostal dinámico. Por eso el título es un llamado: sé un pentecostal dinámico. No seas un evangélico chévere, sino sé un pentecostal dinámico. Porque el pentecostal dinámico será recordado por el impacto que causó en la vida de los que lo rodean y se lo agradecerán. El cristiano chévere será recordado como un cristiano chévere. Y ya, hasta ahí nada más. Muy bien, la primera de las señales que usted lo identifica como un pentecostal dinámico es la señal de sus intereses. Su vida muestra los intereses de Dios por encima de los suyos. En Hechos, capítulo 1, versículo 6, los discípulos en aquel entonces le preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo pongo en contexto. Ese era el día 40, el día en que el Señor ascendió en el año 33 después de Cristo. Él se iba, así que comienzan a prepararlo. Y mire, quédense en Jerusalén hasta que reciban, que voy a enviarles la promesa del Padre, que es el bautismo en el Espíritu Santo, los voy a llenar de poder. Y bueno, de repente ellos lo interrumpen y le dicen: oye, Señor, ese tema está muy bueno, excelente, como le dicen a uno los hermanos cuando le van a decir otra cosa, y para no hacer sentir mal a uno, le hablan del mensaje. Ese mensaje estuvo bueno, pero pastor, tal cosa. Bueno, ellos estaban haciendo eso y dice: Señor, nosotros somos israelitas y esperábamos que tú, como el Mesías, ibas a restaurar el reino. ¿Y qué pasó? ¿Lo vas a restaurar ahorita? Cuando dicen en este tiempo, ahorita, o sea, tú te vas y vuelves, o cómo es la broma. Y la respuesta del Señor fue contundente: no os toca a vosotros. O sea, eso no les toca a ustedes. Eso no es asunto de ustedes. Así que le volteó los intereses, le cambió los intereses de las cosas que le interesaban a ellos a las cosas que le interesaban a Dios. Un pentecostal dinámico ha cambiado los intereses de su vida por los de Dios. Busca lo que es de interés para Dios. Y él busca ese poder pentecostal en su vida porque sabe que la experimentación de ese poder pentecostal le va a permitir trabajar y apoyar los intereses de Dios en la vida de otras personas, como mi familia, por ejemplo. ¿No quiere usted que su familia inmediata, que es la que vive con usted en la casa, experimente este poder de Dios?
No quiere usted que los vecinos, allí de su comunidad, de su calle inmediata, su manzana inmediata, no quiere usted que experimenten este poder de Dios. Amén. Y los de su trabajo o los de su empresa. Venezuela, ¿no quiere usted que los venezolanos experimenten ese poder de Dios aquí y allá donde estén? Amén. Entonces debe ser una característica nuestra. Y le decía a los hermanos en el primer culto que nosotros nos identificamos con los israelitas, porque nosotros también estamos pensando en un reino, no el de Israel como ellos, pero sí el reino de Venezuela. No le dice usted, Señor, ¿cuándo vas a restaurar esta broma? Y el Señor va a mandar con los planes de iglesia, predica el evangelio, ora por los enfermos, alienta a los desalentados. Y usted, Señor, pero ¿cuándo vas a arreglar Venezuela? ¿Cuándo vas a hacer el cambio político, el cambio social, el cambio económico? ¿Cuándo, Señor? ¿Para el 2024? No, es muy lejos. Ahorita, Señor, en este tiempo. ¿Cuándo, Señor? Y el Señor mandándolo usted para allá. ¿Y llevamos cuánto? Creo que son 24, no, 23, 24. Desde el 99 para acá, desde el 2000. 22 años. Y nosotros preguntamos, Señor, ¿este año? Señor, ¿este otro? Pero mira lo que ha ocurrido. Las estadísticas que estuve escuchando de los eventos que les mencioné hablan de que en Venezuela, paradójicamente, durante este periodo de crisis, se han plantado cientos de iglesias y se han enviado misioneros fuera del país tremendamente. Unos enviados, otros empujados por la inmigración. Porque muchos le dijeron, no, que cuesta hacer misiones, primero a Jerusalén, que no sé qué más. Pero cuando les tocó emigrar, hasta las medias usadas vendieron para irse, ¿sí o no? Pero cuando uno le habla de llamados misioneros, no, pero cónchale, el trabajo, la casa, y cómo me voy a sostener. Y eso no lo pensaron cuando se fueron ahora. Yo creo que muchos que tenían llamados misioneros, ya el Señor los mandó porque no se iban a ir por su propia cuenta. Poder pentecostal, poder dinamizador, poder que transforma, poder que genera un impacto, un interés en la gente. Ese es el poder del cambio de los intereses. Y cuando cambian nuestros intereses, cambia nuestra vida. Pregúnteselo a los que emigraron. Cambiaron sus intereses y ha cambiado totalmente su vida. Ya no se la pasan por allá, aunque le mandan de vez en cuando una foto por allá en McDonald's. Pero ellos saben que es una vez a la cuaresma. Porque la mayoría de las veces de lo que trabaja, ahora sí se presupuesta. Antes no. Antes cuando estaban aquí en Venezuela, ya llegaban pidiendo un vale. ¿Sabes lo que es un vale? Pidiendo un vale en la empresa porque ya se había gastado todo el fin de semana. Ahorita no. Ahorita dicen, tengo que dejar para el alquiler, para la comida, para mandarle allá a mi mamá al otro. Entonces, el venezolano, Venezuela, la empresa, la universidad más grande de administración, el decanato más grande de administración del mundo es Venezuela. Porque si los venezolanos estamos aprendiendo algo es administrar las cosas. Principalmente los que son administradores aquí, el principio básico de la administración es la racionalización de los recursos. Eso lo estamos aprendiendo nosotros. Están cambiando nuestros intereses. Desde el 2013, en realidad desde el 2017, se comenzó a hablar de que cada año iba a ser más difícil. Decía, el 2018 va a ser más difícil, el 2017 fue difícil, pero el 2018 más. Y fue más difícil. No esperaba en diciembre del 2018 decir, no, el año que viene va a haber recuperación. No, lo que el Señor decía, va a ser más difícil todavía. Y fue más difícil todavía. Y así fue, 19, 20, 21. En 2022 hay un arreglo por ahí de maquillaje. Pero usted sabe que surrepticiamente estamos sufriendo todavía las consecuencias. Pero quiero decirles una cosa, no hemos atravesado esa crisis. Cuando el sueldo mínimo no alcanzaba para nada, ¿cómo comíamos nosotros en la semana? Les voy a poner mi caso. Yo, desde el año 1990, estoy dedicado al ministerio de tiempo completo. Significa que yo dependo únicamente de la provisión divina. No tengo un segundo trabajo ni nada de eso. Yo me dediqué a la obra porque el Señor me sacó del trabajo. Esa era mi excusa, Señor, pero ¿cómo me sostengo? Tú estás haciendo esa pregunta, te la voy a demostrar. Así que me he venido sosteniendo. Pregúntenme a mí, inclusive desde el 2016 me lancé a plantar una iglesia, levantar un movimiento de plantación de iglesia sin medio, con puro limpio, andando
en Ruta Chivo, ¿se acuerdan de Ruta Chivo? Nosotros comenzamos el proyecto en el año del Ruta Chivo, el año de la llama y de la yuca, ¿se acuerdan? Y pasamos por el año de la masa. Y pasamos por el año de las lentejas. Peor aún, pasamos por el año de los frijolitos chinos. En este momento nos reímos, pero en aquel momento no. Ahora, como decía un pastor amigo en un mensaje, ¿te moriste? ¿Te moriste? ¿Cuántas veces pensaste que te iba a morir, que hasta ahí llegaba? Que ahí se acababa todo, entonces lo llevó el que lo trajo. ¿Te moriste? ¿Se murió Venezuela? Miren, aquí estamos, experimentando unos aprendizajes que solo sabemos que están allí cuando lleguemos a la nueva Venezuela que Dios ha prometido, porque viene, solo que tenemos que esperarla, porque el proceso de aprendizaje todavía está en marcha. Usted es más diferente de lo que usted creía, porque hay unas cosas que han estado cambiando y rompiéndose allí, y el Señor lo ha estado haciendo en el poder del Espíritu Santo, porque Dios lo ha puesto tras los intereses de Él y no tras los intereses suyos. Inclusive, muchos se fueron persiguiendo sus propios intereses y por allá el Señor los agarró con los intereses de Él, porque se escaparon del chingo, pero los agarró Él sin nariz, porque la pandemia los puso todos al ras. Y si no era suficiente eso, entonces les puso presidentes comunistas o socialistas ahí donde estaban ellos. No con la crisis que tenemos aquí, pero están asustados, ¿cierto? Ajá. ¿Se dan cuenta? Porque lo que Dios le está enseñando a los venezolanos es: persigue mis intereses. Amén. Y vas a ver cómo yo fructifico los intereses tuyos. Así que mi pregunta sobre esta primera señal del cambio de intereses de los míos a los de Dios es: ¿cuáles son tus intereses? En verdad, siéntate. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Hacia dónde apunta tu vida de acuerdo a esos intereses que estás siguiendo? ¿Hacia el reino terrenal o hacia el reino celestial, influyendo sobre el terrenal? ¿Qué fue lo que pasó en el Pentecostés? El cielo manifestado en plena tierra en seres humanos comunes y corrientes que estaban experimentando, como dice un profeta amigo mío, el candelazo del cielo. Eso es un candelazo del cielo, por decirlo en criollo. Ahí estaba el cielo manifestándose en la tierra y ya había estado por medio de Jesucristo. Así que si eres un pentecostal dinámico, de este Pentecostés que estamos hablando, el Pentecostés empoderador, tus intereses y tu rumbo deben apuntar al reino de Dios, porque si apuntan a tu reino, ya sabes que vas a sufrir, pero si apuntas al reino de Dios, siempre habrá un camino para lo que tú te propones en ese. Siempre habrá un camino. La segunda señal es la señal de la singularidad. Singular, diferente del plural. ¿Usted no le ha pasado, sobre todo a las hermanas venezolanas fashionistas? Esa es culpa de Osmel Sousa, con su Miss Venezuela, y no se convirtió a toda venezolana en un modelo. Pero, ¿usted no le ha pasado que usted se compra esa blusa, o ese vestido, o ese pantalón, o esa chaqueta? Esa no se le ha visto a nada. Y va y se compra la chaqueta. Cuando sale, pasa una con la chaqueta. Pasa por algún otro parte de la ciudad y veo a otra mujer con la chaqueta. Va al Sambil y hay como 10 con la misma chaqueta suya. Es plural, no es singular. En cambio, singular es que lo tiene solamente alguien. Eso se lo compró usted y no lo va a encontrar en otro lugar. Hay ese tipo de confeccionistas, de personas que hacen ese tipo de ropa. Es una sola cosa, una sola pieza. Bueno, la singularidad pentecostal tiene que ver con eso, porque acuérdense, no hay ningún otro poder en esta tierra, en todo el universo, que pueda producir lo que produce el poder de Dios cuando Él lo derrama sobre una vida común y corriente. Y esa vida sí es común y corriente, pero ahora con una singularidad que lo hace distintivo. Esa es la segunda señal de un pentecostal dinámico. Su vida provoca curiosidad trascendente.
¿Sabe qué ocurrió en ese día de Pentecostés en el capítulo 2, en el versículo 12? Después de ver cómo estaban 120 apenas orando, quietecitos, en un aposento alto por allá, ahora se ve una planta, una casita sencilla, bueno, ni tan sencilla, porque los únicos que tenían aposento alto eran gente que tenía cierta cantidad de dinero, pero estaban allí, y de repente, cuando ellos menos pensaron, un fuego, un viento recio que sopló. Cuando se habla de viento recio, es porque usted no lo ve, usted lo siente, porque lo siente el tacto, pero también lo siente el oído. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ocurrió. Y simultáneamente aparecieron sobre la cabeza de aquellos 120 unas cosas que se ven como una llamita aquí encima de la cabeza, y comenzaron a hablar inmediatamente en otras lenguas. Qué tremendo aquella experiencia. Y los que estaban allí, que venían de muchas otras partes, dice que comenzaron a escuchar para los judíos de Jerusalén, que eran mayormente galileos. Esa lengua era desconocida, porque ellos hablaban mayormente el arameo, casi ni siquiera el hebreo. Usaban más el arameo para hablar entre sí. Pero resulta que los que venían de diferentes sitios, que estaban en ese lugar por la Pascua, entonces comenzaron a escuchar que adoraban a Dios en su propio idioma. Y la pregunta que surgió fue esta: ¿qué quiere decir esto? Pero no estaban preguntando acerca de lo que significaban las palabras que estaban diciendo, porque las estaban entendiendo, ellos hablan en nuestro idioma, sino el hecho, lo que estaba ocurriendo, ese suceso. ¿Cómo es que habla mi idioma si nunca he ido al lugar donde yo vivo? Y no he invertido todo el dinero para que le enseñen el idioma que yo he aprendido. No he ido a Open English para aprender turco o para aprender persa, ni ninguno de esos idiomas que en ese momento se estaban hablando allí. ¿Qué quiere decir esto? Eso nos demuestra ese aspecto de la singularidad. Eran seres comunes y corrientes, pero en ellos estaba ocurriendo una cosa singular. Estos hablaban idioma, eran igualmente judíos, pero estos hablaban idioma porque se los habían enseñado o porque habían nacido en esos países, por supuesto, por naturaleza, por enculturación lo habían aprendido, pero estos no. Estos lo estaban hablando de modo inmediato, ¡pum!, de una vez comenzaron a hablar en otro idioma. Estaban hablando el mismo idioma, pero desde dos experiencias distintas, una natural y otra espiritual. Eso lo hacía singular. Y eso nos da esta lección de la señal de la singularidad. Esa singularidad que resulta de nosotros experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Y nos lleva a hacernos algunas preguntas importantes para nosotros en este momento. ¿Cómo un hecho de la esfera física puede producirse más allá de la esfera física? Hablar otro idioma. ¿Cómo lo puede producir otra cosa que no sea lo físico? Es decir, el enseñarlo. ¿Cómo podían hablar un idioma natural distinto al suyo sin el aprendizaje natural? ¿Cómo un hombre hacía 40 días, que era Pedro, andaba escondiéndose de la gente y había negado a su maestro, ahora emerge entre la gente, pide la palabra y le habla en nombre de ese maestro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué lo transformó? ¿Qué pasó ahí dentro de él? Como más de 3,000 personas, de entre las cuales muchas quizás gritaron crucifícale y se burlaron de Cristo Jesús en la cruz, ahora se convertían al crucificado resucitado. ¿Cómo pasa eso? Como un ser lleno de riquezas y poder viene a rendirse humillado ante un Cristo que nació en un pesebre. ¿Cómo es eso? Si un rico busca a otro rico, pero este rico buscó fue a un pobre y se convirtió a un pobre que no tuvo ni siquiera dónde recostar la cabeza y resucitó en una tumba prestada, ni siquiera la de él. ¿Cómo un rico busca a alguien así? Solo eso ocurre cuando el poder de Dios trastorna nuestros intereses, nuestros paradigmas, nuestras cosas, y nos da una experiencia tan singular que nosotros buscamos eso. Y produce esa pregunta: ¿qué quiere decir esto?
La vida cambiada por el mismo poder que descendió en Pentecostés cambia la percepción de los que le rodean para que cambie. Repito, la vida cambiada por el mismo poder que descendió en Pentecostés, la que desciende sobre usted, cambia la percepción de los que le rodean para que cambie. Por eso pregunta, ¿qué quiere decir esto? A ver, la gente se está preguntando en tu vida, ¿qué quiere decir esto en tu vida? ¿Qué quieres decir tú? ¿Qué quiere decir tu cambio? ¿Qué quiere decir tu manera de pensar? ¿Qué quiere decir tu manera de vivir ahora? ¿Qué quiere decir tu manera de trabajar? ¿Qué quiere decir tu manera de emprender sin chanchullo, sin estar dando sobornos, ni nada de ese tipo de cosas? Sin enchufarte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo haces tú eso? Tu vida es tan singular que la gente pregunta, ¿qué es esto? Explícame eso. ¿Cómo tú puedes hacer eso sin caerte como yo? ¿Cómo puedes atravesar una depresión sin suicidarte? ¿Cómo puedes enfrentar y cargar con una enfermedad y sin embargo honrar a Dios que puede sanarte y no te sana? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Estás viviendo una vida tan singular en el poder del Espíritu Santo, de modo que la gente te pregunte eso, o todos te ven serio, progresista, adelantado, actual, tú eres de los míos. Cuando la singularidad, recuerda, te saca de la pluralidad o te hace parte de una nueva pluralidad, la pluralidad de los singulares. Esa es otra pelayada, son cosas así. Esa contrariedad en el reino de Dios te hace singular dentro de una nueva pluralidad, la pluralidad de los singulares, de lo que vive una vida distinta que produce preguntas en la gente. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Cómo vives tú así? Si eres pentecostal dinámico, el Pentecostés empoderador, tu vida debe mostrar el poder singularizador y único del Espíritu Santo. La gente no lo va a encontrar en otra cosa. La gente no lo va a encontrar en el saltero, con la manzana, con el agua boca abajo y ese tipo de cosas. No, deja agua boca abajo, la muchacha la que pone boca abajo. Y la última señal de la que quiero hablarles en esta, ya tarde, no sé ya dónde estoy, ya estamos en la tarde. La tercera señal es la señal de la pelayada. Así le dicen cuando yo invento una nueva pregunta, o sea, una cosa de esas locas mías. Recuerden que son experiencias singulares. La tercera es la señal de la preguntalidad. Preguntalidad. La preguntabilidad es la habilidad de hacer preguntas. La preguntalidad es la habilidad de ser preguntado, de producir preguntas, o que nos pregunten algo relacionado con lo que acabo de decir. Recuerden que cada vez que le coloco cualidad a algo es cualidad de. Así que esta tercera señal de la preguntalidad es que la vida de ese pentecostal dinámico es interpelable sobre la trascendencia. Puede ser interpelado, se le puede preguntar a esa persona. En Hechos 2:37 dice, que me quedan 5 minutos, dice Hechos 2:37. Lo ves, y me dijeron que no podía durar hasta las 3, ahora me están recortando el tiempo. Entonces era cierto lo que yo puedo durar hasta las 3, pero ustedes se van. Esa era la verdad. Esa era la verdad muy singular. Pero esto de la preguntalidad se ve cuando Pedro, después de todo, que descendió el Espíritu Santo sobre todo, la gente dice, ¿qué quiere decir esto? Pedro pide la palabra, se levanta el tímido, ahora habla y comienza a explicar en el poder del Espíritu con una elocuencia que no se le había visto hasta ese momento. Aquel arrebatado de Pablo, aquel pescador mal hablado, ahora habla tan fino, como todo un teólogo, explicando para acá y para allá. Y termina convenciendo, impactando tanto el corazón de la gente, que la gente lo interpela. Él produce una pregunta con lo que hace. Y la gente le dice, ¿qué haremos? El versículo le pone un tono emocional a eso, como un desespero. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?
Y la pregunta reflexiva para nosotros en este tiempo es, ¿yo estoy viviendo en el poder de Dios hasta el punto que la gente nos pregunte, que provoquemos esa pregunta en la gente? ¿Qué haremos para tener lo que tú tienes? Amén. ¿Qué haremos para experimentar las experiencias que tú experimentas? ¿Qué haremos para pensar como tú piensas? ¿Qué haremos para hacer lo que tú haces? ¿Qué haremos para dirigir la familia como tú la diriges? ¿Qué haremos para ser el estudiante como tú eres? ¿Qué haremos para ser el profesional que ahora tú eres? ¿Qué haremos? Digo, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Si tu vida, si nuestra vida no está provocando esa pregunta, si nuestra vida no está haciendo preguntable sobre nuestra experiencia singular, no hemos abierto nuestro corazón totalmente a la pentecostalidad, a la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para transformarnos desde dentro hacia afuera, de tal manera que podamos provocar en otros el deseo de experimentar o tener esa misma experiencia y convertirse en discípulos de Cristo. Voy a invitarle a estar sobre sus pies o de pie, eso, pararse pues. A diferencia como están ahí sentados. Que le conectan todo eso a uno en la oratoria y en jubilete y todo eso. Bueno, como ustedes saben, dejen de estar sentados, no que tengan darle el rollo gramático, ortográfico. Hace 38 años, recuerden que tengo 40 años de vida cristiana, hace 38 años, después de estar 6 años apartado, tuve una experiencia en mi ciudad natal, La Caligua, Araure, aunque este es Araure donde la tuve, pero uno lo dice de esa manera. Nací en el año 1968, así que pueden sacar cuenta. Tengo 53 años y no tengo problema por la edad. De todas maneras me veo joven, tuve que darme la barba para que me vieran más viejo, porque si me la quito me veo más joven, por mi tamaño y fuertes. Pero nací en 1968, septiembre, 16 de septiembre de 1968 a las 7 de la mañana. Voy a venir con todo eso. 3 meses después, o sea, más o menos en diciembre, de noviembre a diciembre, mi padre llega con unos testigos para decirle a mi madre que firmara los papeles del divorcio. Yo ni sabía de eso. Así que desde los 3 meses yo quedé sin mi papá y crecí solo con mi mamá. Soy hijo de madre soltera, de padre divorciado. Eso me produjo una cosa tremenda que no la experimenté hasta que salimos del caserío donde viví en Acarigua, en Araure, en el año 76. Y digo los años porque quiero que esto sea como una experiencia real, no como un invento mío. Al mudarme de ese sitio, comencé a experimentar depresión. Los adolescentes de por sí somos depresivos, pero en mí la depresión comenzó a ser una característica que fue creciendo de nivel. La depresión tiene sus etapas. Aproximadamente entre el año 83, en algún día de algún mes, entre los años 83 y 84, cursando yo el 4º año de bachillerato. Salí un día del Liceo Juan Pablo Pérez Graterol, del barrio La Cañada, de la ciudad de Araure. Muy triste, ese día había amanecido, no sé por qué, pero había amanecido con una tristeza y una depresión tan honda, que cuando salí de ese liceo yo sentía que alrededor todo era oscuro, ¿verdad? Era una noche, pero en realidad era casi el mediodía. Y mientras caminaba decía, si mi padre me abandonó y mi mamá quiere más a mi hermana, del matrimonio somos 3, yo crecí con mi hermana. Y por supuesto mi madre cuidaba a ella como mujer, y yo sentía que eso era una manera de rechazarme a mí, no lo entendía, era un adolescente, pero lo percibí de ese modo. Así que yo no sirvo para nada, yo soy un estorbo para el mundo. Y cada vez que me acercaba más a una avenida que se llama 13 de junio, pero que los acarigüeños y aroreños la conocemos como Avenida Las Lágrimas casualmente, a una parada que quedaba allí en ese lugar, yo decía, yo voy a hacer un favor al mundo hoy, no voy a quitarme la vida. Y mientras más caminaba,
más determinado se hacía mi voluntad, mi decisión de quitarme la vida, hasta que me coloqué en el umbral de aquella avenida, con la decisión de lanzarme a un vehículo. Yo me imagino que estaba ocurriendo en el cielo, la lucha que había, el Espíritu Santo, ángeles alrededor y todo lo demás. No había más nadie, solamente estaba yo ahí, creyendo que estaba solo, pero no sabía que el Espíritu Santo estaba allí. Y ocurrió una cosa, no hubo una palabra, no hubo un ángel, no hubo una visión, no hubo nada. Lo único que experimenté es que en ese momento se abrió en mi memoria una escena de la historia de mi vida, precisamente en la iglesia del Buen Pastor de Villaraure, donde nos llevaba aquel hermanito con tanto amor y de tanta generosidad. El culto de ese día, pasar a los salones, unos salones que todavía estaban sin frisar, no tenían puertas, no tenían ventanas, unas sillitas por aquí y por allá, una especie de bancas de metal, y ahí sentado me vi escuchando con total atención a mi maestra de ese día, que estaba exponiendo mediante un franelógrafo el capítulo 1 del Génesis y hablando de la creación. Y en uno de esos momentos conclusivos de la clase ella dijo: Dios es nuestro creador, Él es el que nos ha dado la vida y nadie tiene derecho a quitarnos. Eso fue cuestión de segundos. Solamente con esa escena sentí que se cayeron unas vendas de mis ojos. No tenía vendas, pero sentí que cayeron unas vendas de mis ojos. Sentí una claridad. Alcé mis ojos al cielo, lo vi tan claro ese día. Y le dije: Señor, aunque mi papá no me quiso y mi mamá quiere más a mi hermana, en aquellas palabras de adolescente, pero tú me quieres. Tú me quieres, Dios. Y entró en mí una alegría tan grande en ese momento, que entonces desistí de la idea de quitarme la vida. Pasé esa avenida con mucha seguridad y recorrí ese camino porque como buen campesino me gusta caminar. Y me gustaba ir del liceo a mi casa, que quedaba unos cuantos kilómetros, pero iba muy contento. Yo recuerdo el contentamiento todavía, puedo decirlo con esta pasión, porque es como si lo estuviera viviendo nuevamente allí. En el año 1985, en el 84 me reconcilio, luego de buscar al Señor. En el 85 recibo el bautismo en el Espíritu Santo, y aquel muchacho tímido comenzó a predicar en las bucetas, comenzó a predicar en las casas, en los cultos de barrio, en los autobuses de Acarigua a Barquisimeto, Barquisimeto a Acarigua. Comenzaron a invitarlo para acá, comenzó a crecer en el liderazgo, salió al liderazgo regional de la iglesia. El Señor me trajo a estudiar en el Instituto Bíblico, me llamó al ministerio de tiempo completo, me resistí por un tiempo, pero Él me ganó como a Jeremías. Me ha permitido viajar por casi todo el país. Me casé en Cristo Jesús. Tuve 3 hijos, tengo 3 nietos. Dios me ha permitido salir fuera del país. ¿Cómo pudo aquel poder singular transformar la vida de un suicida en un ministro de Dios? Esa es la conclusión de mi mensaje. Tú no sabes dónde puede terminar la vida tuya. No tiene que ser la misma experiencia que yo tuve, pero tú no sabes dónde Dios puede llevar la vida tuya si tú te decides a cambiar los intereses tuyos por los intereses de Dios, para comenzar a experimentar una vida singular, que produzcas el que quiere decir esto en la gente, y eso te lleva a ser preguntable, donde la gente te quiera lo que tú tienes y te pregunte: ¿qué hacemos para ser como tú? ¿Qué hacemos para pensar como tú? ¿Qué hacemos para vivir como tú? Yo sé que aquí han venido muchos predicadores y usted ora al final de la predicación, pero a mí me gustaría que hicieras una oración como tú nunca has hecho antes. Yo no traigo el Espíritu Santo aquí. Dice que puede pasar en medio de esa oración o después que termine el culto, mañana, pasado, ocurrido en ministraciones de este tipo, que a los días el Señor se ha derramado sobre los hermanos. Una vez ocurrió con unos albañiles, venían de regreso en su bicicleta y de repente el Señor se derramó sobre ellos, tuvieron que pararse por allá porque es algo tremendo lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Pero yo creo que en este momento tú abras tu corazón al Señor y le digas: Señor, yo quiero ser
es el pentecostal dinámico. Es el pentecostal de la Biblia. No el que ridiculiza al diablo, sino el pentecostal que necesita mi familia, el pentecostal que necesita mi vecindario, el pentecostal que necesita Venezuela, el pentecostal que necesita el mundo, el pentecostal que necesita la iglesia en vida plena, para impactar a todas las personas que Dios les haya dado. Así que en este momento, abre tu corazón y haz esta oración al Señor, en silencio o con voz alta, como tú quieras hacerlo, pero haz esta oración y yo te acompaño. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy hemos refrescado, hemos renovado nuestra visión de la pentecostalidad, como esa cualidad, Dios mío, que es propia de aquellos que creen, Dios mío, que tú derramas poder sobre nosotros para transformar nuestra vida, de modo que nos convirtamos en testigos singulares y poderosos para atraer a otros a una experiencia similar, Señor, que a su vez los transforme para tocar a muchos otros. Señor, yo te pido que tú renueves esta experiencia en mi vida de un modo especial, pero que no sea solo personal, sino que, Dios mío, se extienda a mis alrededores, a mis círculos de relaciones, Señor. Y te pido para cada uno de los hermanos que están aquí, que tú también puedas derramarte en sus vidas de un modo especial, como solo tú sabes hacerlo, Señor, para la gloria de tu nombre. Oh, Señor, yo te ruego de todo corazón como ministro tuyo, te hago esta petición especial, que para el Centro Cristiano Vida Plena, este domingo de Pentecostés marque un antes y un después. Puede que hoy no ocurra nada, Señor, pero que en los días sucesivos comiencen a ocurrir cosas impresionantes en las vidas de cada uno de los miembros que crean en este mensaje, que crean en esta palabra, que crean en esa promesa de recibir poder para ser testigos, Señor, y hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Señor, yo quiero pedirte muy especialmente por aquellos que en este momento puedan estar atravesando la depresión o la primera etapa, que es una tristeza, una honda tristeza. Yo te ruego, Señor, que de la misma manera que interviniste en mi vida en aquel entonces, tú puedas intervenir en sus vidas, para que haya un antes y un después, y Él sea un testigo en ellos, Dios mío, que produzca la pregunta en la gente: ¿cómo pasó? ¿Cómo la atravesaste? ¿Cómo la venciste? Señor, para los que están sufriendo diversas enfermedades, yo te quiero rogar en este momento, Señor, que tu poder, Dios mío, ese poder sobrenatural, ese poder dinamizante, dinamice ese cuerpo, Señor, eche fuera esa enfermedad, vence esa enfermedad y haya sanidad, una sanidad que traiga consigo una experiencia singular, que produzca, Dios mío, en los que le rodean la pregunta: ¿cómo fue? ¿Cómo ocurrió? Y desean una experiencia similar. Yo te quiero pedir, Señor, por aquellos, Dios mío, que han perdido sus sueños, por aquellos que los han engavetado, que han dicho: me dedico a sobrevivir, y han engavetado sus sueños y sus planes, muchos de ellos alineados con tu propósito y tu voluntad y tus intereses. Señor, resucítalos en esta tarde. En el poder del Espíritu Santo, resucítalos. A los tímidos, Señor, a los que creen que no pueden hacer nada relevante, a los que se sienten por debajo de las circunstancias. Sí, Señor, puede que sea así, pero en el poder del Espíritu pueden hacer cosas, Dios mío, que pensaban que no podían hacer. Levántales el ánimo, levántales la visión. Crea, Dios mío, una crisis de paradigma en todos nosotros, para comenzar a buscar con avidez, con gran hambre, con gran sed, el ser llenos de tu Espíritu Santo continuamente, para hacer todas las tareas que tú has planeado que hagamos, para protagonizar, Dios mío, el nacimiento de una nueva nación, porque de que nacerá, nacerá, y estamos en ese proceso de parto, Señor, pero nosotros somos tus edificadores. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en el servicio de hoy. Te invitamos a permanecer conectados con nosotros toda la semana a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @ccvidaplena
en Facebook como CC Vida Plena. Tenemos nuestra página web www.ccvidaplena.org y nuestra radio Vida Plena Radio, con una programación que te conecta al cielo. Disponible en Google Play. Descárgala si aún no lo has hecho. Deseamos que tengas una semana llena de bendiciones. Somos Comunidad Cristiana Vida Plena.